Buenos días con todos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a conversar sobre un tema que cada vez tiene más impacto en nuestra formación académica y, bueno, sobre todo humana, ¿no? La inteligencia emocional en el ámbito educativo. Para empezar, ¿qué entienden ustedes por inteligencia emocional? Bueno, según Daniel Goleman, uno de los principales autores sobre este tema, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones, así como también entender, eh, relacionarnos con las emociones de los demás. En otras palabras, no basta con tener buenas calificaciones si es que no sabemos manejar nuestro estrés, la frustración o el trabajo en el equipo. Exactamente. Lo importante es que es, eso se aprende. Lo malo es que en el Perú muchas veces el sistema educativo no prioriza la memorización, los exámenes y el rendimiento académico, pero deja de lado lo emocional. Y eso se refleja en las cifras. Según el informe del INEDU del 2022, más del 40% de los estudiantes de secundaria han sufrido algún tipo de violencia escolar. Sea, ¿cómo se puede aprender bien en un entorno así? Exactamente, y eso hay que sumarle una gran debilidad estructural. La falta de personal especializado en muchas escuelas públicas. Un psicólogo atiende a más de 500 estudiantes. La recomendación internacional es un psicólogo por cada 250. Esto significa que en la práctica no existe un acompañamiento emocional suficiente ni constante, y los docentes no siempre están preparados para llenar ese vacío, ya que actualmente están más centrados en dictar sus clases y así. Claro, exacto, yo también creo lo mismo. Eh, pero también hay buenas noticias, ¿no? Existen iniciativas como el programa de habilidades socioemocionales por lo GEL en Lima Este. Este programa capacita a docentes para trabajar con los estudiantes aspectos como la empatía, la comunicación asertiva, la resiliencia y autorregulación emocional. Y lo interesante es que se basa en enfoques reconocidos internacionalmente, como el modelo CASEL, que se refiere al aprendizaje emocional. Este modelo lo aplican en países más desarrollados como Estados Unidos, con resultados muy positivos. Entonces podría ser que desarrollemos más ese aspecto, ¿no? No hay necesidad de irnos tan lejos. En Chile, el Ministerio de Educación ya incluyó oficialmente la educación emocional dentro del currículo nacional. Y en Finlandia, desde la etapa inicial, los niños aprenden a identificar y expresar sus emociones de forma saludable. Parte de su jornada escolar no es algo, y no, no es algo adicional a sus cursos. Creo que en Perú tiene potencial, pero necesita voluntad política y formación docente. Por ejemplo, un estudio de la Universidad Católica en el 2021 encontró que los docentes con mayor inteligencia emocional logran mejores ambientes de aprendizaje, menos conflictos y mayor conexión con sus estudiantes. El problema es que muchos profesores nunca fueron formados en este aspecto. Perfecto, y la pandemia también hizo muy visible esta debilidad que tienen los docentes. Muchos docentes no sabían cómo gestionar su propio estrés ni cómo contener emocionalmente a sus alumnos en clases virtuales, por todo lo que daba el contexto. El INICEF de Perú sacó varias guías para apoyar a los docentes, así, en estos momentos de pandemia, pero se evidenció, aparentemente, que lo emocional sigue siendo una asignatura pendiente. Claro. Además, si analizamos la realidad de muchos estudiantes peruanos, nos damos cuenta de que viven en contextos en realidad muy complejos, donde hay violencia familiar, hay pobreza, abandono, presión social. Si la escuela no es un espacio emocionalmente seguro, ¿dónde lo podrá hacer, no?
El Centro de Inteligencia Emocional de Yale incluso afirma que un estudiante emocionalmente equilibrado aprende mucho mejor, tiene más motivación y es más resiliente ante las dificultades. Otro punto que deberíamos abordar es cómo se refleja esto en la evaluación en el Perú. Todavía medimos únicamente rendimiento académico, pero no el aspecto como la empatía y la capacidad del trabajo en equipo, la comunicación emocional o la resolución pacífica de conflictos. También formar emocionalmente a los docentes, no solo a los psicólogos, que sepa cómo acompañar emocionalmente a sus alumnos, cómo crear un ambiente de respeto y empatía en clase, porque si el profesor no tiene manejo emocional, es muy difícil que pueda enseñar a otros. También es clave incluir a las habilidades políticas. La inteligencia funcional no se refiere solo en la escuela. Si un estudiante vive en un hogar donde se normaliza la violencia, los insultos, o no se validan las emociones, difícilmente podrán desarrollarse emocionalmente. Es necesario actualizar los programas de escuelas para padres y capacitarlos en crianza respetuosa y salud emocional también. Claro, entonces podríamos proponer desde nuestra posición, este, como profesionales, ¿qué creen que podríamos proponer? Para mí, lo primero es que la inteligencia emocional debería estar integrada en el currículo escolar, desde inicial hasta secundaria, o sea, desde el inicio, durante toda la escuela, no como un curso aislado, sino que se integre en cada materia. Estoy de acuerdo. Además, la formación docente inicial debe incluir inteligencia emocional como un eje central. No se trata solo de enseñar a enseñar, sino de formar personas emocionalmente preparadas para acompañar a otros. Si el docente no sabe manejar sus emociones, ¿cómo puede guiar a sus propios alumnos? También implementar más evaluaciones, evaluar solo con pruebas escritas. No tiene sentido que necesita de habilidades blandas. Las competencias socionacionales ya han sido incluidas, ya han sido excluidas en las evaluaciones internacionales como PISA de la OCDE. El Perú debe seguir en esa línea. Pero pues, otra propuesta importante es crear espacios reales de diálogo emocional en la escuela, ciclos de escucha, tutorías, actividades artísticas, dinámicas de relajación, espacios seguros donde los estudiantes puedan expresarse, los estudiantes sin ser totalmente juzgados, como si fuesen en otro lugar también. No todo se aprende en una pizarra en realidad. Claro. Sí, bueno, me alegra que estemos de acuerdo en ese tema, que no es un lujo, ¿no? Sino una necesidad urgente que necesita nuestro país. Entonces, bueno, la inteligencia emocional va a mejorar el rendimiento académico, yo creo, en gran escala, pero más allá de eso, también fortalece las relaciones, previene el bullying, promueve la empatía y nos prepara para la vida, ¿no? Actualmente, los empleos piden mucho estas habilidades. Y como futuros profesionales tenemos la responsabilidad de no quedarnos solo en la teoría. Debemos practicar la inteligencia emocional en nuestras relaciones, trabajos, familias y comunidades. Así es. La escuela puede ser una gran herramienta de transformación, pero eso depende de cuánto nos comprometamos como sociedad sin hacerlo emocional totalmente serio. Bueno, compañeros, gracias a todos. Creo que este tipo de diálogo es un primer paso. El reto es seguir construyendo espacios educativos donde las emociones no se derrapuen.
sino que se comprendan, se expresen y también se valoren. Sí, claro, yo también les agradezco por haber participado. Creo que es un tema muy importante y que debemos tratarlo, difundirlo, que se converse con más personas, sobre todo a quienes se están formando profesionalmente o quienes todavía están en la escuela y se les va a hacer mucho más fácil que lo aprendan desde pequeños, ¿no? Se les inculque esas habilidades y la importancia que tienen. Porque, bueno, desde mi experiencia, creo que al buscar trabajo, uno se da cuenta de eso, que te piden esas habilidades, ese tipo de inteligencia emocional que necesitamos. Sí, también agradezco por estos diálogos tan enriquecedores, porque hoy hemos coincidido en algo fundamental, que la inteligencia emocional no es un tema secundario, opcional, es una necesidad urgente si queremos construir una educación verdaderamente integral acá en nuestro país. Claro que hemos visto como falta de compañerismo emocional perjudica no solo el aprendizaje, sino que también claramente en la salud mental y el desarrollo humano de miles de estudiantes. Y también como docentes, ojo, muchas veces cargan solos el peso emocional de toda esta comunidad educativa. Pero también hemos compartido experiencias, bueno, a menos tarde, y estas propuestas y casos concretos que demuestran que se puede hacer algo. Ahora, bueno, es una interrogante que tengo que nada. Una pregunta que yo tengo, ¿vamos a esperar nosotros a que este cambio venga por sí solo desde el Estado o podemos empezar desde nuestras aulas, nuestras prácticas, nuestras voces? Porque uno puede educar con inteligencia emocional, no es simplemente enseñar a controlar, ¿no? A entendernos y a cuidarnos y vivir mejor. Sí, sí, yo creo que eso se tiene que empezar desde temprana edad. Sí, como generación, yo siento que por lo menos tenemos el reto y también la oportunidad de transformar la educación desde el humano, ¿no? Así que, la verdad, es importante desde que por lo menos empecemos, el camino comience por nosotros, o sea, formémonos, practiquemos, porque el Claro, cambio empieza por quienes creemos. incluso difundiéndolo, ¿no? Ahora con las redes sociales, o sea, que todo puede llegar a diferentes partes del mundo, podría ser una buena iniciativa, ¿no? El promover la inteligencia emocional en las diferentes instituciones de nuestro país a través de las redes. Y bueno, eso yo creo que podemos aportar, cada uno de nosotros, difundir, poner en práctica también, porque también se enseña desde el ejemplo y y, y eso va a prevenir mucho los problemas que hemos mencionado, ¿no? Como el bullying, eh, y, y bueno, eso yo creo que sería lo que podemos mejorar. Así que, nada, el, bueno, el bullying siempre ha estado comienzo y creo que no sé, no, es parte, no se va a eliminar por completo, pero sí para
para todo el tema sí tiene mucho que ver. Sí. Bueno, chicos, ¿les parece si ahora pasamos a ya a como nuestro papel de estudiantes, bueno, a conversar entre nosotros, reflexionar sobre todo lo que hemos hablado en el diálogo? Sí. Bueno, Sí, está bien. bueno, empiezo yo. Si Gustavo o alguien quiere empezar. Tú comienzas. Ya, bueno, yo en lo personal, eh, creo que las competencias, que más me han costado aplicar, hablando de la inteligencia emocional, en lo académico, ha sido cuando, por ejemplo, tengo trabajos en grupo y sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos en exámenes finales, entonces hay como demasiado, todos tienen diferentes carreras, entonces tienen cursos diferentes y horarios diferentes, entonces el poder coordinar con tu grupo, crear una fecha para reunirse, para avanzar el trabajo, para dividirse, es muy complicado y eso llega a estresar. Y también es trabajar bajo mucha presión, ¿no? Porque es toda una semana completa de finales. Entonces, eh, siento que a mí me estresaba el organizar el tiempo, el coordinar con todos y también que el mensaje fuera claro, ¿no? Que todos participen, porque no siempre todos participan y eso es lo frustrante. Entonces, ahí es cuando yo también me di cuenta que, bueno, dentro de lo que hemos estudiado del curso, a mí me faltaba seguir trabajando en lo que era la autorregulación emocional y la tolerancia a a la frustración. Pero también, sin embargo, yo considero que sí tengo algunas competencias más desarrolladas, como la de la comunicación asertiva. Este, siempre he tratado de expresar mis ideas o mis opiniones con mucho respeto y escuchar también a lo que opinan otros compañeros y sumar con lo que puedo aportar, más que imponer, ¿no? Y bueno, también me gustó mucho que en el diálogo se abordara la necesidad de formar emocionalmente a los docentes, porque eso también aplica para nosotros. O sea, nadie nace sabiendo manejar las emociones. Es algo que se va aprendiendo en el camino y es algo que también se aprende desde el ejemplo, como lo mencionaba en el diálogo, ¿no? Entonces, creo que todos aprendemos cada día a convivir con nuestras propias emociones y bueno, y de otras personas lo mismo, ¿no? Bueno, sigo yo. Algo que noté durante el proceso y más en el debate o la mesa de diálogo, fue fue mi falta de empatía y escucha activa a mis compañeros. Eh, Enfocándome en este trabajo, necesariamente como que nosotros tratamos de avanzar por nuestro lado todo y no permitimos que nuestros compañeros o aceptar información de nuestros compañeros. Para igual, ahí fomentamos el respeto, la confianza y la comprensión también con con los demás. Reconozco que tengo que mejorar la gestión de tiempo y organización personal porque hubo momentos en los que dejé todo para último momento. No exactamente este curso, pero otras tareas sí, porque se me juntan con el trabajo fuera de clases. Eh, Esta falta de planificación me genera estrés y afecta también a los demás. Esa es una competencia personal que necesito seguir desarrollando, pero valoro que logremos tener un espacio de diálogo respetuoso donde todos aportemos. Me sentí parte de este equipo. Eso no siempre pasa con todos mis compañeros. Eh, pero esta experiencia me dejó claro que que la inteligencia emocional no es algo que solo para para los psicólogos, sino algo transversal que cualquier profesión y relación humana. Sí, compañero. Igual durante esta actividad pude poner un poco en práctica mi capacidad de colaboración y responsabilidad individual. Bueno,
yo organizar lo más que puedo y coordinar con mi parte. Pero igual noté que necesito mejorar más en la confianza de mis palabras, en lo que trato de explicar. No sé si ahora estoy hablando. Tenía buenos soportes, pero a veces igual aún tengo esa duda en mí. Sí, tenía dudas, claro, de compartirlos o no, y era un aporte. Por miedo a equivocarme de repente o a que no estén a la altura, que no esté a la altura del grupo. Eso también tiene que ver con la inteligencia emocional, saber reconocer tu propio valor sin compararte o desmotivarte. Del diálogo que tuvimos, pues rescato mucho la importancia de incluir emociones en la ecuación. A veces queremos hablar de algo suave o empático, pero la verdad es que influye en todo, el rendimiento académico, las relaciones interpersonales, el bienestar personal. Quedó grabada una frase que se mencionó. La escuela puede ser un espacio de contenido, de contención emocional, o todo lo contrario. Nosotros somos futuros profesionales. Tenemos la responsabilidad de comentar comentarlo primero. Marco, Al mirar el contexto de mi trabajo, me dejó claro que esta ejercicio es mucho más que una simple exposición, que un laboratorio de nuestras propias competencias personales e interpersonales. Personalmente creo que una de las competencias que más se apega es la adaptabilidad y la flexibilidad. Sin embargo, reconozco que una competencia que estaba ausente en mí o que necesitaba implementar era desarrollar conciencia en la gestión del estrés ante la incertidumbre. Hubo momentos sobre desarrollo, donde todo a mitad del proceso en que no estaba seguro si íbamos a llegar con la seguridad que esperábamos. Esa ciudad me bloqueé creativamente por un tiempo y me hizo ser menos comunicativamente porque mi sueño puede impactar directamente en el equipo y que eso es una gran responsabilidad. bueno, chicos, gracias por participar. Eh, Valoro mucho el aporte de cada uno y qué bueno que hayamos podido dialogar sobre ese tema tan importante. Todo momento, Listo. compañero. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Cuídense.